Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Adelante, David. Gracias. Qué gusto tenerte a ti con nosotros. Eres un gran amigo de Conéctate en Línea. Muchas gracias, Raúl. Por supuesto, Conéctate con Raúl Magaña. Y tenemos que platicar porque hay una amenaza fuertísima contra los migrantes, que es tu especialidad, a partir del 20 algo de enero, que Donald Trump tome posesión del gobierno de los Estados Unidos. Hay una amenaza de deportar a todos los indocumentados y antes, dime si estoy en lo correcto, antes Estados Unidos los regresaba a su país de origen. Ahora Estados Unidos dice, entraste por México, yo te mando a México. El problema es de México, no es mío. Entonces, ahí tenemos 2, 3 o 5 problemas juntos. ¿Por dónde le quieres atacar? Pues ahora sí que por dónde empezar. Está bastante complejo el tema. Y sí, en efecto, sobre todo creo que hay mucho escándalo ahorita de todo lo que está generando todo esto de la migración, del cambio de presidencia en Estados Unidos. Y bueno, creo que todo el mundo sabe que Donald Trump se ha caracterizado mucho principalmente por este tipo de cuestiones, de tomar acciones contra los migrantes, de prácticamente ser enemigo de los migrantes, si así lo quieren ver. Y ahorita hay mucha revuelta precisamente por todo este tipo de temas, que quiere hacer redadas masivas, todo lo que se esté escuchando. Hay algunas cosas que no es tan sencillo, entonces creo que ha generado bastante pánico, pero sí es verdad que sí hay ciertos planes que hay que llevarse a cabo, y la verdad es que ahorita hay mucha incertidumbre en el tema migratorio. Como bien mencionas, con gente, y ahorita podemos platicar un poco también de eso, de gente que está interesada en venir a México, no solamente para quedarse aquí, sino con la finalidad de, si el plan es falla de Estados Unidos, por lo menos poderse quedar después en México, no regresar hasta su país de origen. Entonces sí hay bastante tela de dónde cortar en esto, hay mucho mito, mucha realidad también, y sobre todo incertidumbre, principalmente eso, incertidumbre. Pero hablando de la incertidumbre, primero para darle certeza, ¿qué va a pasar con nuestros paisanos que ya están establecidos? Pues bueno, establecidos habría que ver, entre comillas, qué es establecidos, porque una cosa es tener un documento que nos permite una legal estancia, que nos permite estar en Estados Unidos independientemente de cuál sea la actividad que estemos realizando, o más bien a través de cuál haya sido el supuesto por el que obtuvimos el documento. Pero actualmente, digamos que las personas que no tienen una forma regular o legal de vivir en los Estados Unidos, sí son principalmente, no solamente ahorita, sino toda la vida, pero son las primeras personas que van a salir afectadas precisamente por este tema, porque más que nada no es tanto como al mexicano en sí o al migrante en general, sino a las personas que están o realizando alguna actividad ilícita. Todo esto prácticamente viene de todo este tema, y principalmente también de gente que está de manera ilegal. Ilícita puede ser trabajando sin documentos. Así es. Sin los permisos apropiados, porque podríamos pensar rápidamente, no estoy bien establecido porque no tengo la residencia. No. Hay otros permisos, como los permisos para trabajar, para desarrollar una actividad económica, los permisos para estudiar. Hay muchos permisos que, sin ser residente, te avalan tu permanencia en el país. Así es, realmente este tipo de actividades no tienen ningún problema, porque siempre estamos nosotros respaldando qué es lo que estamos haciendo en Estados Unidos. Si estamos estudiando, no hay ningún problema, realmente tenemos una visa de estudiante que pueda respaldar que estamos allá, lo que estamos haciendo, el curso. Incluso hay gente que quiere trabajar y estudiar, hay una figura que se llama OPT también, que es para prácticamente un permiso de trabajo para poder trabajar, realizar prácticas y demás, que sea con sus limitantes, que tiene que ser muy ad hoc a lo que la persona esté estudiando y demás, o incluso una visa de trabajo en esencia, personas que van a realizar alguna actividad dependiendo a lo que se dediquen. Pero realmente esto no es algo que vayan a tener un problema, porque ellos tienen un documento que les permite hacer eso. El problema es cuando las personas, el caso más común, irse con visa de turista, quedarse allá y ponerse a trabajar en cualquier lugar o lo que sea. O gente que incluso sin tener una visa, el famoso coyote, que paga el famoso coyote y pasa a Estados Unidos, o que se pasa la frontera. Este tipo de personas son de toda la vida las que tienen problemas en general, y ahorita principalmente las que más deberían preocuparse, porque es lo primero que van a atacar. No tanto el hecho de que haya inmigrantes allá, sino gente que no tiene documentos, o en la peor de las circunstancias, que está realizando actividades ilícitas, algún crimen o así. Entonces el objetivo sería el objetivo no es que seas migrante, el objetivo sería cómo
te hiciste migrante? ¿Bajo qué medios? Claro. Porque tenemos muchos paisanos y conocemos las historias que lograron entrar al país y desarrollan actividades como, por ejemplo, se me ocurre rápido, jardinero. Eres un buen jardinero, eres gente decente, eres honrado, eres trabajador, eres educado, eres respetuoso de las leyes, quizá te hiciste de tu casa, de tu coche, pero no tienes los documentos que te avalen la estancia. Entonces eres una buena persona, vives decentemente, pero te falta ese trámite. Entonces ahí es donde sí hay que empezar a buscar los mecanismos para que demuestres que eres un tipo de persona que puede permanecer, no en ese país, en cualquier país. Así es, de hecho, dentro de todo lo que tiene que ver del mundo migratorio, lo principal siempre es el cómo nosotros obtenemos el documento que avala nuestra legal estancia, ya sea una visa de turista, ya sea una green card, ya sea una visa de trabajo. El cómo y nuestro historial migratorio por consecuencia sí es algo que tiene mucho que ver, es algo pues sí que se adapta a la persona muy individual, pero sí es todo prácticamente. Eso es lo que muchas veces nos abre puertas a que podamos ser ciudadanos, a que podamos simplemente tener derechos y obligaciones en un país. Sí tiene mucho que ver el cómo nosotros obtenemos esa estancia, por qué tenemos ese documento más que nada. De hecho, cuando nosotros vamos a alguna entrevista de visa o cualquier cuestión de esta naturaleza que tenga que ver con alguna entrevista y que nosotros tengamos familiares en otros países, lo primero que nos preguntan, además de si conocemos a alguien o no, es un poco acerca del historial de esta persona, cómo es que la persona llegó a Estados Unidos, a qué se dedica en los Estados Unidos, porque prácticamente es lo que más cuenta, la actividad que tenga, y eso da mucha luz y habla mucho del tipo de persona que está allá. Vuelvo a lo mismo, realmente ahorita la preocupación principal no es tanto, si bien sí sobre las personas que no tengan documentos, pero digamos que el objetivo principal no es atacar a una persona que está aportando a la economía, sino una persona que pues está cometiendo crímenes. Desgraciadamente todo esto va muy enfocado al tema que nosotros bien conocemos aquí en México, del crimen organizado y demás, y pues prácticamente son medidas muy extremas, muy radicales que se están tomando, pero tiene un trasfondo de parar la migración con fines criminales, no tanto con fines comerciales, porque al final del día es algo que se va a necesitar toda la vida. Por supuesto, además son muchos los que llegan a la frontera en la actualidad todos los días. Estamos hablando de cientos de personas, de miles de personas. Claro que se cuelan los que no se deberían de colar, se cuelan los que joden el sistema, porque esos que son parte de asociaciones delictivas y que son amigos de los que no están dentro de la ley, que yo no soy nadie para juzgarlos, pero pues también la exposición es muy grande si te dedicas a este tipo de actividades, pero provocas y expones a los demás que no se dedican a esas actividades, y además les bloqueas el proceso porque se los haces más difícil, más complicado. Entonces ahí es donde cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero no afectar a los demás. Esa es la cosa, ¿no? Así es. Y de hecho todo esto pues es una bola de nieve que se ha ido incrementando. Es una cadena. Así es, porque todo esto deriva, y hasta hace poco que también el tema ahorita tan sonado, que es hasta lo que está en puerta, el tema de los aranceles que quieren imponer, pues lo de las medidas, lo del porcentaje. Pero bueno, este tipo de medidas van enfocadas también a frenar este tipo de cosas. O sea, a mí me causa un poco de gracia porque no es la medida, gracia entre comillas, porque da coraje, pero no es como realmente algo con lo que tú puedas frenar este problema, porque tiene un trasfondo, vuelvo a lo mismo, de frenar específicamente ahorita un problema que tiene Estados Unidos muy grave, que de hecho ya hasta lo tienen catalogado como en un grado de epidemia, que es el problema del fentanilo, de la gente que tiene ahorita este problema de adicciones, que están en situación de calle. Entonces, parte de lo que viene esta política migratoria es un intento desesperado por, sí, a lo mejor poner a México un poco más de culpa de algo que no tenemos realmente algo que ver. De acuerdo. Porque también si nos ponemos a analizar el contexto de cuál es la razón por la cual Estados Unidos actualmente tiene esto, pues tiene una historia por la cual pues ellos, con tal de privilegiar un fin comercial, pues legalizaron ciertas sustancias que hoy en día ya son ilegales y provocan que la gente ya no tenga acceso a estas sustancias y tenga que recurrir pues a la calle, realmente a la manera ilegal de conseguirlas, y es el trasfondo que tiene.
pero al final del día no es como echarle la culpa a México como a cualquier, digamos, no es la comparativa y no es como por contextualizarlo así, pero digamos que no es el empresario o en este caso el criminal que tiene una finalidad de vender su producto el que es el culpable, porque si lo vendes es porque hay quien lo compra. Claro. Que en este caso el problema es una crisis sanitaria que se le fue de las manos a Estados Unidos y quiere venir a frenarnos y echarnos la culpa a nosotros con un problema migratorio que tiene ni siquiera un trasfondo migratorio en sí, tiene un trasfondo pues muy diferente. Porque estamos hablando de que una cosa es la migración, que sí es un problema, porque también conocemos el sueño americano, ¿no? Me voy a ir para allá y me va a ir de maravilla. Ambas, porque sí es el sueño, y no todas las historias terminan en cuento de hadas y en final feliz, pero sí estamos hablando de dos temas, como bien lo dices, David, dos temas muy importantes. Uno es la migración y otra es el mundo de las drogas, porque si bien a Estados Unidos le conviene que haya un culpable que sea México, porque yo de repente lo he pensado y lo he dicho expresamente, ok, los mexicanos, suponiendo sin conceder, como dicen ustedes los abogados, suponiendo sin conceder, a lo mejor los mexicanos colocamos la droga. ¿Quién la distribuye? Porque estamos hablando de una extensión de terreno, estamos hablando de un país que va de costa a costa, del Océano Pacífico al Océano Atlántico. No estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de un país muy grande. Entonces, sí, llegó ahí porque los mexicanos pusieron ahí la droga. ¿Quién la distribuye? ¿Cómo la distribuye? ¿Bajo qué conceptos se distribuye? Entonces, ¿con qué mecanismos? Porque a lo mejor los túneles del Chapo en la frontera era una cosa, pero todo el país. Entonces sí, esto se envuelve en un tema verdadero, pero también en mucho bla 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 político, donde a cada quien le va conveniendo. Pero también Estados Unidos en este momento, básicamente Trump, se está peleando con sus dos vecinos más cercanos y los amenaza de ponerles los aranceles. No creo que sea en serio. Esperemos que no sea en serio, porque sí, como bien comentas, mucho de todo esto, y quiero también yo creer a la expectativa que es farándula política, o que es mucho también revuelo, porque también tenemos que tomar en cuenta que la política es un juego muy importante dentro de la sociedad. Porque de la política no únicamente derivan decisiones que impactan directamente a la sociedad, también van a derivar otras cosas como la economía. Simplemente ahorita toda la incertidumbre que hay alrededor de, por ejemplo, el mundo de las inversiones, todo lo de la inversión extranjera aquí en México, simplemente ahorita con lo que acaban de decir de Canadá, todo el sector energético, lo que cambia, hay demasiadas cuestiones que pueden depender de lo que diga una persona con tanto poder en este caso. Entonces habría que ver cuál es el trasfondo, también hay que aprender a ver entre líneas también un poco hacia dónde puede moverse la pelota, por decirlo de alguna manera, y tomar en cuenta que realmente mucho de lo que se dice, vuelvo a lo mismo, no es tanto un trasfondo de atacar a la gente que tiene pretendido emigrar para a lo mejor trabajar o cosas así, sino es más un trasfondo de frenar el crimen, de poder poner un control social. ¿Y en qué va a impactar todo esto directamente? Para empezar, en políticas de control social. Van a ser más estrictos en aeropuertos, cada vez la gente va a tener menos libertad, van a tener más control de tus conversaciones, puedo apostar a que incluso van a tener ya derecho desde un primer momento, ni siquiera hasta una segunda inspección, de poder revisar tu teléfono, poder checar realmente a dónde vienes, poder checar llamadas, cosas que ya se meten un poco más con las cosas personales de la gente, coartando un poco más la libertad de las personas. Y precisamente todo esto es pretexto. Creo que también el hecho de que a la gente le metas un poco de miedo a través de todo este tipo de políticas hace que la misma gente busque como si fuese un niño quien lo cuide. Entonces tú, para poder ceder cierta libertad, necesitas que te impongan cierto miedo. Y siento que muchas de estas políticas van más enfocadas a generar miedo a que realmente la gente lo hace. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente no creer todo lo que escuchamos, porque es lo principal. Perdemos desde que empezamos a caer en el pánico. No quiere decir que no pongas atención, no creas todo lo que escuchas, como bien lo dijiste, pero hay que poner atención, hay que ver para dónde va la cosa, porque sí, el miedo frena, el miedo paraliza. Entonces sí es una manera de provocar a la gente que diga, uy, mejor no voy, porque si me voy para allá, además de que desplazarte esas distancias y esos cientos y miles de kilómetros es una aventura.
una aventura que puede ser una desaventura, también decir, ok, voy a pasar todo eso y voy a llegar y no voy a poder, mejor ni salgo. Entonces también es una manera de que Estados Unidos diga, te voy a poner el miedito, pero el que se va a frenar eres tú solo. Ahora, en este sentido, ¿cuál sería? Yo te decía, es que yo creo que no sea tan en serio, porque sí, en muchos factores dependemos económicamente unos del otro. Hay mucha producción mexicana que se va a Estados Unidos, cosas que se producen en México que son importantes para Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos le pone los aranceles a México, es como si se diera un balazo en el pie, porque entonces estos productos que consume Estados Unidos, que se fabrican en México, le van a llegar más caro a los consumidores de Estados Unidos. Entonces, ¿a quién estás afectando? Primero a los mexicanos, pero inmediatamente después, igual de importante, a tus mismos ciudadanos. Entonces hay muchas cosas, y además Trump es un negociante, es un tiburón, es un tipo muy inteligente. Así que yo creo que muchas cosas son más bien como para ir metiendo preventivos, pero finalmente la cosa tiene que ser mucho más inteligente. ¿Cuál sería uno de los primeros mitos de lo que se dice en cuanto entre Trump al poder? Pues yo querría suponer que, para empezar, eso se me hace ilógico, no tiene ningún fundamento que les empiecen a quitar, por ejemplo, lo que dicen, ciudadanías, que les empiecen a retirar que residencias, todo este tipo de cuestiones que también, teniendo un contexto más, a lo mejor jurídico, o bueno, en este caso sí, esto no lo pueden hacer tan así de fácil porque existen derechos humanos. Y Estados Unidos, para empezar, tenemos que ver, nuevamente vuelvo a lo mismo, el contexto histórico, quién realmente es el promotor de los derechos humanos, quién es el principal interesado, desde que pasó todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, desde que empezamos con este tema. Estados Unidos siempre, y por lo mismo, es el que busca ponerse la medalla, el que busca un contexto internacional quedar siempre como el bueno, como el correcto, claro. Simplemente porque tenemos hasta las personas que hayan tenido oportunidad, por ejemplo, de viajar a otros lugares, cosas así, pueden ver que incluso hay países que están destinados a lo mejor a fines recreativos o cosas así, y son lugares que están 100% americanizados, pero porque tú puedes notar cómo Estados Unidos busca desafanarse de todas esas cosas negativas, puede ver que hay un lucro ahí, o sea, lo puede tener, pero no lo quiere en su país, ¿no? Casi, o sea, es prácticamente pues la manera de limpiarse siempre las manos, pero eso no quiere decir que no esté involucrado detrás de todos estos negocios, detrás de todo este tipo de comercios. Entonces yo siento que también va como por ahí. Y como lo dijiste hace un momento, David, lo principal es ir contra el ciudadano que está en desorden. No contra el ciudadano que está ordenado, que además ya pasó un proceso, y un proceso legal que te llevó a ese orden y que te hace un buen ciudadano, y entonces contigo no es la bronca, ¿no? Así es. La bronca es con los desordenados. Exactamente. Y más que con los desordenados, sí, en primera instancia, pero con la gente malintencionada. Gente que realmente no tiene... Porque vuelvo a lo mismo, hasta incluso la misma ley de Estados Unidos, específicamente hablando de Estados Unidos, tiene muchas bondades y muchas facilidades para que la gente pueda... pues tener una manera legal de trabajar, que pueda obtener permisos de trabajo, que pueda tener incluso una persona como turista, tú, yo, una persona hasta viviendo desde México, ni siquiera con una residencia, es un país que te facilita mucho el que tú abras una empresa, el que puedas tener cosas, que tengas un ITIN number para poder pagar impuestos. Realmente son cosas que si te informas un poco y tienes un plan estructurado, no necesitas hacer las cosas por la mano izquierda. No hay realmente una necesidad de saco la de turista y me voy a vivir nada más por... No, o sea, realmente no hay necesidad, y creo que muchas veces hasta es más difícil hacerlo mal que hacerlo bien. Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que no es que sea más difícil hacerlo bien, lo que pasa es que la ignorancia te lleva a creer que es más fácil por la vía ilegal, ¿no? Y a lo mejor tu tema era mucho más fácil si recorres a un especialista, a un especialista en migración, como eres tú, David, y a lo mejor dices, ¿y por qué no lo intenté así antes? Me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, muchos problemas legales y mucho dinero. Ya sé. No, y principalmente la información personal, porque independientemente a los gastos que se hagan, tarifas cambian, lo que sea,
pero nosotros no, nuestro nombre no va a cambiar, nuestra historia de vida no va a cambiar. Entonces todo lo que nosotros generemos, todo lo que nosotros hagamos en un historial migratorio va a dejar siempre un rastro. Entonces eso es pues algo no de qué preocuparse, pero sí que considerar, porque al final del día, pues entre mejor tengamos nuestras cosas en orden, es más transparente todo proceso, lo que queramos hacer, nuestra intención. Entonces siempre es mejor tener todo bien. Y cuando vayas a otro país, aunque sea de turista, al que sea, pórtate bien, porque todo se queda registrado. Así es. Absolutamente todo. Entonces, y de repente vas a decir, mañana regreso, y te van a decir, no, ¿te acuerdas tal fecha, tal año? ¿Te acuerdas que no te portaste muy bien? Sí. Entonces ahí empiezan las trabas. Pero si tienes un historial regular como cualquier persona, pues no tienes que tener ningún problema como cualquier persona. Así es. Ahora, en este momento, los trámites para ir a otro país, propiamente Estados Unidos, porque ahí es donde va a entrar Trump, para ir a Estados Unidos, ¿se van a bloquear? ¿Se van a hacer más lentos? ¿O van a seguir su curso igual? Muy buena pregunta. Y aquí, bueno, yo lo que considero, lo que más bien recomiendo es que la gente que tenga ya a lo mejor su cita ahorita de turista o lo que sea, o que esté interesada en aplicar a cualquier proceso, más bien no a cualquier, ahorita vamos a eso, lo haga ya. Sobre todo los que quieran hacerlo para la turista y todo eso. Todavía quedan un par de meses, ni siquiera un par de meses, tenemos hasta el 20 de enero, pero un poco antes de que haya este cambio de gobierno y que realmente empiezan a haber todo este cambio de políticas, que pueden ir desde incrementos de tarifas hasta cambios en requisitos, a lo mejor otro tipo de cosas, añadir cuestiones, administrativas, puede cambiar. La verdad es que al día de hoy, con certeza, no te puedo decir, porque nadie, hasta que entren las cosas. O sea, al final del día es una incertidumbre. Vuelvo a lo mismo, estamos en un momento en que ni la gente que está en temas migratorios, ni la gente que está en temas financieros, ni la gente que está en temas económicos, no, es una cuestión ahorita de adivinar, ¿no? Es incierto. Exactamente. Solo hay una cosa cierta, que entra una nueva administración, y cada vez que entra una nueva administración, como un nuevo presidente, hay un pequeño lapso de adaptación y de reorganización. Entonces, pues va a suceder, ¿no? Así que es. Esto puede tomar un mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos, pero sí va a haber ese pequeño receso de adaptación para que todo vuelva a tomar su curso, ¿no? Es un presidente nuevo. Sí, y sobre todo, en cuestiones de turista, es lo que recomiendo, pero gente que a lo mejor tiene un proceso un poco más largo, dependiendo del proceso, habrá que platicarlo, pero gente específicamente que tenga a lo mejor temas de refugio. Temas de refugio, pues ahorita creo que es lo más contradictorio, porque la gente ahorita en Estados Unidos, el gobierno estadounidense, fuera de ahorita a querer incentivar que vengas para que te refugie, pues está la incertidumbre de esta política, ¿no? De poner restricciones a la migración. A México le quiere poner el cierre de fronteras para que no pase nadie. O sea, prácticamente es un tema aquí complicado. Entonces, todo lo que involucra a lo mejor temas familiares, vuelvo a lo mismo. Hay de por medio derecho a la familia, hay de por medio pues cosas, a lo mejor derecho a la salud cuando son temas médicos. Dependiendo de la naturaleza del caso, vale la pena, incluso ahorita que es un poco más sencillo, pero realmente no son cosas que puedan, a lo mejor cambian en su forma, pero no en su fondo. Entonces sí hay que considerar eso. Lo que más va a afectar obviamente son pues a lo mejor visas de trabajo, a lo mejor visas que requieran otro tipo de requisitos. Los refugios a lo mejor quitan programas como lo que hay ahorita, por ejemplo, de que tú puedas solicitar tu refugio, las citas ahorita del CBP One que han estado también para que la gente vaya, que tienes que hacer tu cita y esperar a que te llamen. Todo este tipo de cuestiones pues son programas que se van a ir quitando. Al final del día mucho de Estados Unidos son programas que ellos ponen, pero así como pues están vigentes, los quitan, y ahorita no dudo que sea lo primero que empiecen a quitar. Oye, y además no es que Trump esté loco, aunque sí un poquito por la manera en la que dice las cosas, pero sí dice las cosas, pero el fondo es ciertamente inteligente. No está peleándose con los mexicanos, está peleándose con una frontera, con un límite de territorio por donde está pasando todo mundo, pero no nada más mexicanos, de muchos países, de muchas nacionalidades. Entonces Trump está diciendo, sí tengo que detener a México, pero se refiere a México porque es por donde están llegando todos. Entonces, claro que Trump dice, sí es con México, pero en realidad la bronca no es con los mexicanos, es con todos los migrantes de cualquier lugar del mundo que quieran hacer ese proceso ilegal. Así es. Entonces, ojo
con lo que se dice, ojo con lo que se escucha, porque hay que analizarlo bien. Lo mismo está pasando con Canadá, que Canadá se compró una bronca con los mexicanos que no tenía por qué. En las locuras de Trump, que dijo que la frontera de Canadá está igual que la de los mexicanos, y los mexicanos dijeron, no, es una grosería que digas. No fue ninguna grosería. Los dos países tienen frontera. Los dos países están en frontera. Entonces, fue una comparativa de territorio. Y ellos se la compraron, y entonces ahora se convierte en un tema internacional que también entra muy bien con el bla 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 político, porque a México, Estados Unidos y Canadá les conviene ser socios comerciales. Por supuesto, hasta nada más por ubicación geográfica es lógico, pero sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál sería, ya para cerrar, el consejo como especialista para todos estos migrantes? Ok, consejo, lo primero, no entrar en pánico. Consejo, ven conmigo. Consejo, ven conmigo, no. Independientemente a quien solicite la ayuda, por supuesto, gracias igual a los contactos en pantalla, realmente darse la tarea de ponerse a analizar qué sí es verdad y qué no es verdad. Ahorita hay mucha incertidumbre. No están ahorita ni retirando documentos, no hay planes de irte a sacar de tu casa para quitarte tu green card, para quitarte tu ciudadanía, no. Realmente ahorita informarse, hacer planes, tratar de estar bien, la gente que apenas vaya, que esté interesada, que inicie cuanto antes. Creo que es un buen momento para todos aquellos trámites que sean a lo mejor visa de turista, todo lo que no involucre que puedan cambiar de la noche y la mañana. Vuelvo a lo mismo, no es un buen momento para iniciar a lo mejor procesos de refugio, para intentar ahorita pues algo que vaya relacionado con tú solicitar algún tipo de ayuda para poderte quedar allá. A lo mejor un trámite familiar, porque te cases, no hay tema, tener hijos que te peticionen, no hay tema. Cosas que realmente no tengan ya un trasfondo legal, o sea que sea para pedirte todo esto, pues es donde más incertidumbre hay. Entonces, principalmente esto, considerar eso, que lo que menos quieren ahorita es gente que no tenga una finalidad productiva en los Estados Unidos. Entonces, si no vas a ir a aportar, si no vas a ir a estudiar, si no vas a ir a cualquier otra cuestión, mejor esperar qué políticas vienen antes de tomar decisiones. Que yo apoyaría a que ojalá México, en ese sentido, tomara la misma política. Acepto a todos los que vengan a hacer algo productivo en nuestro país, y no de otra manera, ¿no? Para no meternos en otras polémicas. Ahí está, es el consejo del especialista, el licenciado David Rivera Serrano. Búsquenlo en sus redes sociales, contáctenlo, porque eso es su especialidad. ¿Quieres solucionar tus broncas? ¿Quieres acabar con todos los mitos? Por favor, acércate a los especialistas. Y más si es amigo de Conéctate en línea. No, muchísimas gracias, Robert. Bienvenido, David, bienvenido siempre, y seguramente nos vamos a ver constantemente para seguir platicando todo esto mientras todo se resuelve como se resuelva. Pues sí, no, pues yo encantado, ya sabes, así que yo mientras me invites, encantado de venir. Bienvenido siempre. Gracias, muchísimas gracias a ti que te conectaste, gracias por estar con nosotros, y rápidamente los mencionamos. Isabel Romera Preciosa, gracias por estar con nosotros. Aurora, Cecilia, esto no lo voy a decir porque sí, dice Isabel que son unos cabrones, que pinche morena, y efectivamente creo que hay un, híjole, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que hay un orgullo nacionalista mal enfocado, porque sí, lo voy a decir derecho como hablamos los mexicanos. Los mexicanos somos chingones, somos fregones, nos proponemos algo, lo logramos, estamos preparados, somos capaces, somos buena mano de obra, a donde sea que vayamos, no nada más a Estados Unidos, a cualquier país. Pero eso de que no nos importa el Producto Interno Bruto porque tenemos una gran cultura, pues está padrísimo. Pero si no hay Producto Interno Bruto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comer? ¿De cultura? ¿De historia? Es un tema, entonces ya platicaremos. Muchísimas gracias, Johan, en los controles. BM Comunicación, gracias por este invitado increíble. Gracias. Bienvenido siempre, felicidades, felices fiestas. Y ya lo saben, tienes dudas, tienes problemas de migración, con un especialista, por favor. Eso es
lo mejor que puedes hacer para que te salga bien y para que logres buenos resultados. Ahí nos vemos la próxima semana. Inmediatamente Cox con Planeta Cox, que nos trae un tema muy bueno también y nos va a cantar. Y ya saben cómo. ¿Para qué lo invitan si ya sabes cómo es? Pero tiene su programa, Planeta Cox. No se lo pierdan. Repeticiones jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias a la magia del internet, en Instagram, en YouTube y en Facebook, a la hora que quieras. A nuestros amigos de Querétaro y sus alrededores nos están viendo por SMTV y SM Radio en Facebook. Y los fines de semana por cable. Así que no se lo pierdan. ¡Vámonos! Chao, chao.